Antes de leer, quiero darle un resumen de lo que vi este miércoles con nuestros hermanos. Empecé a hablar del holocausto continuo. Amén. Y eso hace referencia en el libro de Éxodo, cuando el Señor les indica que deberían de hacer ese holocausto continuo, esa ofrenda. Debería ser en la mañana y en la tarde. ¿Sí? Los que vinieron el miércoles podrán recordar algo de ello. Y les dijo, y esto lo van a hacer por sus generaciones. Cada mañana se van a levantar a ofrecer ese holocausto, el holocausto, y también les enseñó el Señor que también tenían que hacerlo por la tarde. Amén. Y mediante pasó el tiempo, todo eso se descuidó porque ya Dios no lo exigía igual. Se perdieron tantas cosas por todo lo que sucedió en el desierto con Moisés, con Aarón y todos ellos. Muchas cosas pues no siguieron con lo mismo. Mas sin embargo, hace la diferencia cuando llega a oídos de David cómo debería de hacer ese holocausto continuo. Amén. Que aunque ya no era igual, ya iba a ser diferente, para Dios era el mismo valor. Amén. Por supuesto, ya David no tenía todo lo que tenía Moisés en ese tiempo. El tabernáculo ya era distinto, que él era dividido en tres, era el de Moisés, y el de David simplemente era una sola planta o un solo lugar, ya sin divisiones, donde se encontraba el arca del pacto. Amén. Era muy distinto, mas sin embargo en esa búsqueda de David hacia Dios, Dios le muestra cómo debería de hacer ese holocausto continuo. Amén. Y vimos algunas escrituras en los Salmos 141, Primera de Crónicas 23:30. No puedo regresar a todo ello, pero le dijo a David, mira, el holocausto ahora continuo va a ser de esta manera. Vas a levantar oración y adoración, alabanza por la mañana, y también dice la palabra del Señor que lo tenía que hacer también por la tarde. Había también dos reuniones, era por la mañana y por la tarde, pero ya no iba a sacrificar ningún tipo de animal, ya iba a ser oración y alabanza. Amén. O sea, el Señor quita ya el sacrificio de todo ello y el Señor le indica cómo hacerlo. Ya va a ser de esta manera, porque aún en el templo de Salomón se sacrificaban holocaustos, pero sacrificaban animales. En este tabernáculo no. Y cuando el Señor dice, levantaré una vez más el tabernáculo de David caído, es porque tiene que ver mucho con lo que hoy nosotros hacemos, ya que el tabernáculo de David hoy viene siendo Sión, que es la iglesia. No dijo que iba a levantar el tabernáculo de Moisés ni el templo de Salomón, dijo el tabernáculo de David caído, que se encuentra en Amós, primeramente la profecía, y hablamos una vez más en el libro de los Hechos de ese edificar el tabernáculo de David. Amén. Que simplemente está hablando de nuestra vida, de nuestro corazón. Nosotros somos ese tabernáculo. Entonces David entiende que debería de dar ese holocausto continuo a través de alabanzas y oración por la mañana y por la tarde. Si lo estudias, eso viene en Salmo 141. Amén. Entonces vimos que en aquel tiempo se daba ese incienso, a través de ese sacrificio también quemaban incienso, y que ese incienso representa las oraciones. Hoy en día lo habla Apocalipsis 8:4, que para nosotros hoy ya no damos ese incienso de antes, sino son ¿qué? Las oraciones. La alabanza y la oración hoy para nosotros es el holocausto continuo. Y vimos que ya eso lo puedes ofrecer en cualquier lugar, en donde quiera que estés, aparte de la congregación. Porque yo creo, les decía a los hermanos el miércoles, a lo mejor el Señor sabía que para venir 2 veces a la iglesia a alabar al Señor en la congregación, híjole, sería muy difícil. Porque con trabajo se viene una vez a la semana, imagínate, 2 veces al día diario.
Y como que dijo el Señor, bien, se los voy a poner más fácil. Lo van a hacer de esta manera, pero va a tener una condición para que yo pueda recibir ese holocausto. Entonces me quedé ahí, no puedo hablarles más de ello, hermano. Lo vimos muy bien este miércoles, pero me llevaría todo este servicio. Entonces vamos a seguir adelante. Vaya 1 Timoteo capítulo 2, verso 8. Y cuando lo tenga, diga amén. Quiero pues, si está allí, que los hombres oren, ¿en dónde dice? En todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Sí? Los verdaderos adoradores que van a adorar al Padre lo van a hacer en todo lugar y en todo tiempo. Aquí nos dice la palabra del Señor que ya ese holocausto que tenía que ser mañana y tarde, ahora lo puedes hacer en todo lugar y a cualquier hora. Para Dios es igual de importante y tiene el mismo valor que tuvo el de Moisés, que tuvo el de David, que el templo de Salomón. El orar en todo lugar para Dios es muy importante porque Él recibe ahí ese holocausto. Amén. Vimos también en Éxodo que cuando se ofrecía a Dios algo que no era conforme a su voluntad, el Señor lo veía como una ofrenda extraña y no la recibía. Para nosotros hoy, el orar en todo lugar con manos levantadas es una ofrenda, pero el Señor nos dice esto. Ahí lo vemos en el verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contienda, porque en cuanto tú tienes contienda en tu corazón y hay ira en tu corazón, el Señor, esa oración que tú elevas, la ve una oración extraña, como esa ofrenda extraña. O sea, Él no va a recibir la oración. Por eso la palabra nos enseña siempre que antes de que vayas a traer tu ofrenda, te pongas a cuentas con tu hermano. Amén. Si hay en tu vida ira o contienda, olvídate que el Señor escuche tu oración. Porque esa es la condición que pone el Señor para que la oración la reciba como un holocausto. Por eso hay que ponerse a cuentas, hermano. Si estás en contienda con tu amigo, con tu esposo, con tus hijos, hay que ponerse a cuenta para que la oración llegue delante del Padre y no sea una ofrenda extraña. ¿Ya ven por qué a veces no recibimos contestación de Dios? A veces decimos, Señor, ¿por qué no nos escuchas? Hemos orado, te hemos pedido. Y simplemente la misma palabra nos va dando la revelación, el por qué no recibimos a veces contestación. No, claro, no es todo esto. Hay veces que el Señor no contesta porque Él tiene su tiempo y lo va a hacer a su tiempo. Porque Él tiene que tratar otras cosas en nuestras vidas después de contestar tu oración. Pero una de las principales motivos que el Señor no escucha la oración, no se asuste, no se me asuste, que el Señor no escucha la oración es por la contienda que pueda haber en nuestro corazón. Revisemos nuestra vida, que no haya contienda, y créemelo, esa oración para Dios va a ser un gozo, un deleite. Proverbios 15:8, vaya para allá por favor, al libro de Proverbios 15:8. Entonces, cuando hay algo mal en nuestras vidas, el Señor no responderá la oración. Proverbios capítulo 15, verso 8, nos dice, ¿lo tiene? Búsquelo por favor, le voy a dar unos segundos más para que lo tenga ahí en su estudio. Proverbios capítulo 15, verso 8. El sacrificio de los impíos, o sea, de los que no conocen a Dios, es abominación a Dios. Todo sacrificio que la gente que no conoce al Señor hace
Todo sacrificio que es abominación. No recibe el Señor ninguno de sus sacrificios. Mucha gente cree que sí, ¿verdad? Y podemos ver cuánta gente va haciendo sacrificios y mientras va haciendo sacrificios va tomando, va aventando, va diciendo, porque ellos creen que Dios recibe ese sacrificio, pero la Biblia dice que es abominación, es algo abominable para Dios. Mas sin embargo dice, mas la oración de los rectos, ¿qué es? Su gozo. ¿Sí? Cuando nosotros levantamos una oración sin ira y sin contienda, para el Señor esa oración es un gozo. Escucharte, tu plegaria, escuchar tu voz, escuchar que tú le estás pidiendo a Dios, no es algo tedioso para Él, es un gozo. Amén. Porque lo estás haciendo bien, lo estás haciendo sin ira y sin contienda, y el Señor dice, me gozo al escuchar tu oración. Pídemelo. ¿Qué necesitas? Con todo gozo lo voy a hacer. Amén. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Pero ese es el secreto para que el Señor conteste. Que sea un gozo tu oración. Entonces, cuando tú sabes que la oración que haces es un gozo para Dios y le agrada a Dios, lo que más vas a hacer es estar orando en el día. Vas a orar donde quiera que estés, porque sabes que a Dios le agrada tu oración, aún le pidas, porque a veces uno cree, híjole, es que no me gusta estarle pidiendo a Dios. No, sí se vale pedirle, y es un gozo para Dios. Amén. Pero que nuestro primer motivo de acercarnos a Dios sea para conocerle, para amarle, para saber escuchar su voz, y ya en segundo lugar, traer nuestras peticiones. ¿De acuerdo? Bien, dice también aquí en Efesios, capítulo 5, vaya por favor al libro de los Efesios. También la Escritura nos dice, y sobre todo para ahorita les digo, y sobre todo para los matrimonios, que no haya contienda para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Sí lo recuerdan? Porque también Pedro lo sabía, que si había contienda en un matrimonio, la oración iba a ser estorbada ante el Señor. Efesios 5, capítulo 18, verso 18 en adelante. Dice la palabra del Señor de esta manera: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, el Espíritu Santo, hablando entre vosotros con ¿qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que aquí el cantar, el alabar al Señor, el agradecerle con cánticos, con salmos, himnos espirituales, nos habla de la oración. Vemos que esto es hoy para nosotros el holocausto continuo. Amén. En aquel tiempo era en la mañana y en la tarde, pero hoy puede ser en todo el día, donde quiera que estés. Ese holocausto es continuo porque se está haciendo continuamente. ¿Me entienden? La importancia. Y el Señor les dijo, esto lo van a hacer por sus generaciones, y pues hasta acá nos anda llegando a nosotros. Ya en diferente forma. Donde quiera que estés, hermano, haz oración. Nomás asegúrate que no haya contienda en tu corazón. Amén. Vimos también que la iglesia es Sion. Y vimos que ahorita todo ello se ha perdido porque la gente en su corazón se ha enfriado, como hace rato cantábamos. El amor de muchos se enfriará. Y descuidamos todas estas cosas. Hablamos también que el Señor habla que al levantar el tabernáculo de David caído, es que va a levantar a Sion, va a despertar a Sion, la iglesia. Ahora sí que esas somos tú y yo.
Hoy en día se vive un adormecimiento espiritual a nivel mundial en las iglesias, porque hoy en día se ha perdido mucho ese amor hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Se ha perdido ese amor de ganar almas para Cristo. Ya no compartimos la palabra de Dios a otros, que no es normal. Ya nos hicimos indiferentes. Aquel que murió, bueno, que sabrá Dios dónde quedó. Ya se va gente todos los días y a veces cercanas a nosotros, conocidos. Ya no nos duele si se fue al infierno. Pueden ser hasta parientes que se han ido, tuyos y míos, y ya ni nos duele si se fue al infierno, ¿no? Simplemente decimos, pues que en paz descanse. ¿Estará descansando en paz? Sí, no sabemos. Es bonito decir que en paz descanse, pero de eso a una realidad, la realidad es otra. La realidad es que si no tuvo al Señor en su corazón, si no aceptó a Cristo como su Salvador, la realidad es que se va a ir al infierno. Y nosotros nos hemos perdido ese amor, esa pasión por hablarles. Y eso se le llama enfriamiento espiritual, un adormecimiento que simplemente, ¿por qué fue eso? Simplemente hemos dejado el primer amor. Otras cosas están adelante que Dios en nuestras vidas, y por eso somos indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor, siendo que no debería de ser así, y menos en estos tiempos. Mas sin embargo, proféticamente dice el Señor que va a levantar a Sión, la va a despertar de ese sueño. Y quiero que vaya, allí fue un versículo que vimos este miércoles, se encuentra en Isaías, por favor. Isaías capítulo 52, verso 1. ¿Sí lo tiene? Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, que es la iglesia. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Amén. Dice la palabra de Dios que hoy Sión está cautiva, está atada a su cuello. Dice que está dormida y le pide que se sacuda el polvo, y les decía a los hermanos el miércoles, si tiene polvo es porque no se está usando. Está empolvada la iglesia, no está haciendo la voluntad de Dios. Se ha conformado simplemente en venir a la iglesia, y muchos pues ni en venir, cuando deberíamos estar trabajando para la obra del Señor. Entendemos la palabra del Señor cuando nos dice que el amor de muchos se iba a enfriar a causa de la maldad, lo entendemos. Pero también en ese tiempo habrá gente que estará dispuesta a pagar ese precio, y estará con el aceite de la unción en sus vidas, con el fuego del Espíritu Santo, hablando, testificando del Señor, amando a Dios. Gente que ha atravesado las que no te imaginas, las peores situaciones en sus vidas se han venido, pero gente que sigue firme, buscando y glorificando al Señor. Sí, habrá mucho enfriamiento espiritual, pero habrá gente, aunque no muchos, que seguirán con ese amor ferviente hacia Cristo. Amén. Eso es una profecía que está ahí en Mateo. Quiero que la vea, por favor. Está en Mateo 24. Porque será de las señales antes del fin, también terremotos y plagas, pestes, hambres. Mas sin embargo, esta es una señal también que habrá antes. Amén. Dice señales antes del fin, y ahí en Mateo 24, verso 12. ¿Lo tienen?
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Son señales del fin, que el amor de muchos se iba a enfriar a causa de la maldad. Y eso está en nosotros, hermano. Si tú das entrada a la maldad, entonces tu corazón se va a enfriar. O sea, no cree que va a llegar así como una ola polar, así de frío, y va a agarrar a todos y ¡ay!, nos va a enfriar a todos. No. Simplemente va a ser aquel que le abra la puerta a la maldad, ese se va a enfriar. Y cuando una persona está fría espiritualmente, no tiene amor, no tiene paz, no tiene deseo de orar, no tiene menos de congregarse, menos de hablarle de Cristo a una persona, está frío. Y el motivo está aquí en la Biblia, porque la maldad entró a su corazón. Y cuando entró la maldad apagó ese fuego que había allí del Espíritu Santo. No porque el diablo pueda más que el Espíritu Santo, simplemente porque tú voluntariamente, como tenemos libre albedrío, permitiste que la maldad apagara lo que había en ti. ¿Sí? Y entonces podemos ver la consecuencia ahorita. Iglesias sin amor. Iglesias simplemente allí, sin el fuego del Espíritu Santo, sin el deseo de servirle al Señor, porque en realidad se ha dejado el primer amor. Ese es el problema de todo. Amén. Está proféticamente así escrito. Mas el Señor nos dice, pero el que persevere hasta el fin, o sea, el que aguante la maldad, el que luche contra la maldad, el que esté firme con el Señor, ese será salvo. ¿Ya ve que no todos van a ser salvos? Solamente el que persevere será salvo. Entonces, imagínate lo que implica en cada uno de nosotros el pagar ese precio. Es estar firme, váyate como te vaya en la vida, lo que te esté pasando, si tú perseveras hasta el fin, vas a alcanzar la salvación. ¿Sí lo dice así? Por eso te lo pone como el siguiente versículo. Se va a enfriar la gente. Y los que estén fríos, pues esos no van a pasar, no la van a hacer. Solamente aquellos que aguantaron y perseveraron hasta el fin, esos van a ser los salvos. Así que, iglesia, tú y yo estamos llamados para esa salvación, pero no permitamos que la maldad entre en nuestro corazón, porque aparte que el diablo va a destruir tu vida aquí, no vas a alcanzar la salvación del Señor. Amén. Esa es una invitación que Dios nos hace a volver a primer amor. ¿Qué dice Santiago capítulo 1? Por favor, vaya. Y vamos a ver el verso 21. Búsquelo, por favor. El Hijo de Dios tiene que estar ahorita orando en todo lugar, pero también tiene que estar desechando todo aquello que pueda contaminar su vida. Y aquí nos lo dice en Santiago capítulo 1, verso 21, ¿lo tiene? Por lo cual, desechando toda inmundicia, o sea, todo lo que a Dios no le agrada, y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Sí? El Hijo de Dios tiene que estar ofreciendo al Señor todos los días ese holocausto.
pero también todos los días tiene que estar desechando toda maldad, toda inmundicia. Tiene que hacer esas dos cosas y ser un hacedor de la palabra y no solamente un oidor. Sí, hoy escuché al pastor que dijo esto, pero simplemente fuiste un oidor y no pusiste en práctica lo que estás hoy escuchando. ¿Qué debo de hacer? Todos los días ofrecerle al Señor adoración, oración, donde quiera que esté. Pero la otra parte es no dejarte contaminar por el diablo ni por el mundo y desechar lo que a Dios no le agrada. Porque imagínate, entonces estamos llenándonos de Dios, pero por otro lado abriéndole la puerta al diablo. No se retiene lo que Dios derrama en ti, porque lo recibes, pero luego por otro lado lo tiras. Para que esto tenga efecto en nuestras vidas, tenemos que estar orando, pero también desechando lo que a Dios no le agrada. ¿Sí entiendes? Entonces sí, aguas con ellos. Esos tienen autoridad y el diablo no se les pone ni enfrente porque sabe que no va a poder hacer nada. Ahora sí que no tiene ni parte ni suerte ahí. Orando y desechando lo que a Dios no le agrada. Romanos 13. Y vamos a ir al verso 12 y 13. ¿Lo tiene? Le repito, Romanos capítulo 13 y vamos a leer el verso 12 y verso 13. Dice la palabra del Señor así: la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuántos saben que ya se acerca el día? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como el día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es lo que tenemos que estar haciendo ahorita los hijos de Dios. Dice que el día viene, la noche está avanzada y te dice, pues empieza a desechar de tu vida toda obra de las tinieblas, o sea, toda obra de Satanás. Y si no tienes como que digas, pero ¿a qué se refiere cuando dice que desechemos toda obra de las tinieblas? En el verso 13 te lo explica perfectamente cuáles son esas obras de las tinieblas. Que no andes en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, contiendas y envidia. Todo eso es obra de las tinieblas. La misma Biblia hemos estudiado que tiene su propio intérprete. Aquí no, ¿cuáles serán las obras de las tinieblas? Y luego uno empieza a buscar por otros lados, ¿será aquello? No, la Biblia te dice cuáles son. Y remata diciendo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque también esa es obra de las tinieblas. Amén. Nos dice, vistámonos, vestidos del Señor Jesucristo. Y esa vestimenta del Señor Jesucristo es una vestimenta de santidad, de pureza, de limpieza. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso es algo que tenemos que hacer como hijos de Dios, hermano. Y tenemos que luchar a contracorriente. Haga de cuenta que estamos caminando en este mundo y vamos subiendo la última subida, una subidona. Eso es lo que se va a sentir. Muchos ahí pues no van a aguantar y se van a rendir y se van a ir para atrás, solitos rodando. Pero otros se van a agarrar hasta de donde no iban a... Porque estamos en lo último y siempre en cualquier carrera normal lo último es lo más pesado. ¿Sí sabían?
Ya lo último, ya cuando va a llegar y usted ya corrió 27 kilómetros y te dicen, ya no, te faltan 3. Ay, esos 3. Pero si ya llevo 27, ¿cómo no voy a poder con 3? Pero esos 3 se le triplican. Entonces, para nosotros, esta subida que viene en nuestras vidas, esta carrera, porque Pablo lo compara con una carrera, imagínense que ya viene la última subida. Ya usted ya viajó, ya sus 25 kilómetros. Aquí está, mira, voltéese a ver. Como quiera, pero ya se aventó sus primeros 25 kilómetros. Ahora voltee y dígale al que está a su lado, pero te faltan otros 4. Y están de subida. Ay, si con trabajo llegué aquí. Pues te faltan otros 4 y están de subida. ¿Cómo lo voy a lograr? Tenemos al Espíritu Santo que nos va a ayudar en este último tramo. Tiene que ser el Espíritu Santo, si no, no va a poder. Tiene que ser la ayuda del Espíritu Santo en esta última subida para poder hacerlo. Y el Espíritu Santo nos va a guiar. Y en otros versículos te dice, desquítate todo peso que te asedia. Porque viene una pendiente, viene una subida que si traes peso, no la vas a hacer. Quítate la mochila, o sea, quítate pecados, quítate todo eso, todo aquello que te está haciendo contrapeso para que puedas subir. Y uno de ellos, hermano, fue lo que vimos al principio, que hemos estado hasta cantándolo. Hemos dejado el primer amor. Y eso es un pecado muy fuerte. Porque si tú dejas a aquel que te va a ayudar, pues yo no sé cómo vas a llegar hasta allá. ¿Qué debo de hacer hoy en día, iglesia? Volver al primer amor. Vuelve a tener esa vida de oración, de lectura. Vuelve a participar en la iglesia. Métete una vez más en las cosas del Señor. Sé fiel a Dios. Todo eso se demuestra que amamos a Dios antes que todas las cosas. Y vas a sentir también el amor de compartir a otros la palabra de Cristo, que deberíamos ya estarlo haciendo. Deberíamos, iglesia, ya estar trayendo a la iglesia gente que no conoce del Señor, pariente, lo que sea. Estoy seguro que hay gente que va a venir. Pero ese enfriamiento espiritual es tan fuerte, tan duro, que ya nos hacemos indiferentes al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos despierte. Amén. Y bien lo dice ahí en la misma parábola de las vírgenes, que estaban dormidas todas. Así es como va a estar la situación. Y de repente va a llegar el Señor y muchos van a decir, ay, ahora sí, pues ya ahora no. Este enfriamiento espiritual, hermano, es profético. Y va a ser donde el Señor va a venir. Así que, si otros están durmiendo, usted y yo, hay que despertarnos en el nombre de Jesús. Amén, amén. A ver, dígale que está a su lado, despiértate, por favor. Despiértate. Díselo, despiértate, porque la hora viene. Y ya cuando uno diga, ahora sí ya llegó el Señor, pues ya se fue el Señor. Ahora sí se va a despertar, pero tarde. ¿Cuántos han llegado tarde al trabajo? Híjole, así se va a sentir eso, de que si no llego me van a castigar con dinero, o no me van a dejar entrar, o me van a rebajar, o me van hasta correr. Usted va a sentir, ay, voy tarde. Pues se va a sentir peor cuando llegue el Señor y no lo alcance. Porque nos lo estuvo diciendo el Señor tantos años, vengo pronto, velad de orar. Pero el mundo tiene un poder que arrulla al cristiano, lo mete ahí en el mundo y no lo deja. Amén. Pero aquí ya vemos gente que vamos a pagar el precio. ¿Cuántos dicen amén? Ánimo. Bien,
Vaya por favor al libro de los Hebreos. Todo está relacionado con el levantamiento del tabernáculo de David caído, todo esto, iglesia. Porque en pocas palabras está hablando de Sión, habla de la iglesia. En Hebreos capítulo 12, verso 1, 12. Lo que les dije de este versículo hace rato que les comenté. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué debo de hacer? Despojarme de todo peso, del pecado y de todo aquello que a Dios no le agrade, y agarrar otra vez el camino de la carrera con paciencia. Pero te dice cómo. Verso 2: puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: puesto los ojos en Jesús. No ponga sus ojos en ningún predicador, en ningún ministerio, en nadie, porque todos somos humanos. Mucha gente se ha desanimado porque vieron un mal testimonio en la iglesia, vieron que tal pastor hizo aquello, vieron que tal hacía aquello, que ahorita como la moda de los apóstoles y profetas que hay por todo el mundo, y pues eso también a muchos desaniman porque pues no les creen que sean apóstoles. Pues claro que no, pero luego ven que esos apóstoles andan haciendo, viviendo peor que el diablo. Entonces la gente tropieza y la gente deja de seguir al Señor, y por eso la palabra del Señor nos advierte: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús. O sea, tú no te fijes si aquel cantante hizo aquello, si aquel apóstol, dice apóstol porque ya sabemos que no son apóstoles, que aquel pastor le pasó aquello. Mucha gente se ha desanimado al ver el mal testimonio que se ha dado. Tienen razón, a cualquiera desaniman. Pero en esto, nosotros pues tenemos que hacer a un lado todo esto y enfocarnos en Cristo. A final de cuentas, Él es el que nos va a salvar. Ni el pastor, ni el profeta, ni el maestro, nadie, ni el que da conciertos nos va a salvar. ¿Quién va a ser? Jesús. Entonces, yo sé que sí se ha fallado, claro que sí, pero como tenemos nuestra fe y los ojos puestos en Cristo, solamente nos queda orar por esa gente. Solamente nos queda orar por esos pastores. Señor, pues ten misericordia de ellos, ten misericordia de aquellos, pero que no perjudiquen nuestra caminata espiritual, ya que la salvación está de por medio. Amén. Entonces nosotros enfocados, iglesia, nosotros adelante, pase lo que pase, vamos a ver tantas cosas como ya las hemos visto. Hermano, si yo me hubiera puesto a ver todo eso y eso me hubiera afectado, ni te das ideas yo todo lo que he visto en este caminar. Ya no estuviera aquí. De tantas cosas que he visto, claro, malas, de parte de pastores y de todo. ¿Sí? Pero desde un momento yo puse mis ojos en el Señor. Y a pesar que he visto de todo tipo, sabores y colores, no ha afectado mi vida espiritual. Lo único que digo: Señor, pues ten misericordia de ellos. ¿Sí? Sí, a veces me altero y les digo: ay, no les hagan caso porque son unos intrusos. Porque no se arrepienten, pues. Ya cuando tú dices, sí, con esas mañitas, porque han fallado, se arrepienten y Dios los levanta. Pero hay gente que sigue con esas mañas.
Entonces eso sí, ya los consideramos aquí como lobos rapaces, como falsos profetas, o sea, como lo dice la Biblia, no porque yo tenga el tabulador, pero si la Biblia te dice y te da más o menos ese aspecto, esas gentes, pues ya son lobos rapaces que entran a las congregaciones, disfrazados de ovejas, falsos predicadores. Entonces ya tienen otro nombre porque no se han arrepentido. ¿De acuerdo? Siguen con eso mismo, pero aún así, aunque sea de tus mejores predicadores favoritos por internet, y que de repente ves tú que empiezas a hacer cosas así, eso no te debe perjudicar a ti tu vida espiritual, porque tus ojos están puestos ¿en quién? En Jesús, y Él sí es perfecto. Amén. Y allí está nuestra fe. Allí va a estar el ancla de nuestra fe en Cristo Jesús, para cuando se venga eso fuerte que apenas viene, estar de veras bien cimentados en el Señor. ¿De acuerdo? Entremos nosotros en esta mentalidad, hermano. Busquemos a Dios en todo lugar, como dice la palabra. Cuidemos nuestro corazón de ira y de contienda y de todo lo que acabamos de leer, desechando todo eso que no le agrada a Dios, porque su vida espiritual puede caer en un enfriamiento serio que muchos ni se han podido levantar de él. Amén. Dicen, no, yo no me he enfriado. No, hombre, pues si hasta pareces paleta michoacana. Y dicen que no se han enfriado y los ves y dicen, no, pues ahora sí no sé con qué lentes están viendo. Pero créanme, muchos no se han podido levantar de allí. Y tienen la oportunidad, pero la desechan. Prefieren el mundo. Y viene la oportunidad y la desechan. No, pues no se va a poder así. Tenemos que ser humildes ante Dios y reconocer que le hemos fallado y restaurar nuestra vida espiritual. ¿Cuánto lo quieren hacer? ¿Qué le parece si hacemos una oración y le pedimos a Dios que Él nos saque de ese enfriamiento y empezar a cambiar, hermano, nuestras rutinas, nuestros hábitos, empezar a complementarnos de la oración, de cosas que edifiquen tu espíritu, tu corazón, no que te arruinen más, no que te tumben más? Mira, ahora quizás no, ahora dejé de hacer esto, pero estoy haciendo otro, y nada para el Señor, puro para la carne, puro para sentirme bien, puro vanidad, puro aquello, tener más dinero, me vaya mejor, puro de eso. Pero ¿qué le estás metiendo del Señor a tu vida? ¿Qué le hiciste de mal? No, nada, al contrario, ya ni te acercas a Dios para nada. Entonces es lógico que tu vida va a sufrir de ese enfriamiento espiritual, pero vamos a salir de él. ¿Cuántos dicen amén? Cierre su Biblia y nos vamos a poner de pie.